Es tiempo de hablar. Seguimos con la periodista Ana Lilia Pérez sobre este libro que ella ha publicado, El Cártel Negro. Pues ya hemos hablado de directivos, del crimen organizado, también de notarios, el sindicato petrolero y en el caso específico de Tabasco, ¿qué evidencia encontraste de este involucramiento en estas irregularidades, Ana Lilia? Mira, dentro de las estructuras mafiosas de la paraestatal o que han operado como tal, hay una parte considerable vinculada al sindicato petrolero. Tampoco es para nadie un secreto las prebendas, los privilegios Exacto. Que ha tenido el sindicato desde hace muchos años. Sí. Y se habla, por ejemplo, de la transferencia de recursos millonarios que se hacen como parte de sus contratos colectivos, de las prebendas que tiene el sindicato, de que se le permita operar, por ejemplo, una parte del transporte de hidrocarburos. Uh-huh. Te citaré, por ejemplo, que la mayor parte de los conductores de pipas que vemos en las calles, que transportan los uh-huh. hidrocarburos a lo largo y ancho de todo el país, es gente del sindicato. Muchos trabajadores que se han visto implicados en el robo de combustible son gente del sindicato, pero que al estar protegidos por el sindicato mismo, a pesar de que las contralorías internas han integrado expedientes muy amplios donde identifican quién está implicado en el robo de hidrocarburos o la práctica que hacen es que 2 o 3 veces les abastecen en las refinerías el llenado con una misma factura y se habla de que una parte de ese hidrocarburo es para las dirigencias sindicales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los mismos contralores, yo tuve oportunidad de entrevistar a muchos contralores que habían integrado esas investigaciones, expedientes donde la gente, los dirigentes o gente vinculada a la dirigencia sindical reconocen que han robado hidrocarburos, pero que las investigaciones no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque hay un freno como parte de esa negociación política, de esa fuerza que aún tiene el Sindicato de Petróleos Mexicanos, que los hace prácticamente intocables. Y bueno, una gran parte de la sustracción de hidrocarburos está vinculada al mismo sindicato petrolero. Por eso suelen buscar el poder político, el poder público. Aquí en Tabasco, Pilar Córdoba, dirigente del sindicato petrolero de una de las secciones, es ahora diputado federal. Su segundo, digamos, el que ahora está al frente de esa sección sindical, es candidato del PRI a diputado federal. Quizá por eso buscan también, digamos, estas protecciones políticas, el sindicato ser más intocables aún, tener fuero. El sindicato petrolero ha sido uno de los entes más oscuros en cuanto al manejo de recursos públicos. No en balde uno de las solicitudes de información que a nivel federal se han presentado ante el IFAI tiene que ver con la transferencia de Pemex hacia su sindicato petrolero y se han negado a transparentar estos recursos, han impugnado esta resolución y aquí sí se aplicaría de que el que nada debe, nada Exacto. teme, ¿no? El sindicato petrolero ha sido uno de los entes de mayor opacidad en el manejo de dinero que se ha hecho. No en balde esa referencia del Pemex Gate, donde se prestó el sindicato para triangular recursos para el candidato a la presidencia de la República en el año 2000. Y que es una práctica sistemática que se hace para campañas a diputados, a alcaldes, a puestos de elección popular, donde el sindicato a través de sus candidatos puede tener un coto de poder muy importante. Aquí lo que se está planteando en el Cártel Negro son estas estructuras del sindicato que no solo se han prestado a beneficiarse del robo de hidrocarburos, sino esas partes del sindicato que defienden esas estructuras intocables. Porque eso también es parte de la corrupción y eso también es parte de la complicidad, que por ser familiar de un dirigente sindical se le permita robar hidrocarburos sin que exista
ninguna pena, ninguna... Volvemos a la impunidad. Es la impunidad, Recurrente hablamos de también. nuevo de la impunidad, así es. Pues Ana Lilia Pérez, este libro documento, insisto, es un libro, pero es un documento, El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, que tiene un prólogo de Carmen Aristegui, publicado por Editorial Grijalbo. Pues vaya que tiene revelaciones sobre lo que está ocurriendo aquí en Tabasco. Hay que revisarlo, hay que leerlo, porque veo que tiene documentos, vaya, adentro, como parte del cuerpo de la información, y son las pruebas que tú conseguiste. ¿Has recibido amenazas, intimidaciones? ¿Te han llamado para decirte que pares, que dejes de estar hablando de este tema que, pues si ya tiene la dimensión de un cártel, no debe ser nada agradable para quienes forman parte de él? ¿Te han amenazado, Ana Lili? Bueno, yo he pasado por distintos tipos de amenazas, no solo por ese trabajo, sino por los trabajos que he realizado, sobre todo aquel trabajo de los contratos de Juan Camilo Muriño con Petróleos Mexicanos, que tuvo un impacto político muy fuerte. Y siempre hay quien pretende que no salga a la luz este tipo de información. Yo creo, y así lo consigno en el libro, que los peores enemigos de la prensa libre son los funcionarios corruptos. Yo no comparto esa idea que ha planteado el gobierno de que es el crimen organizado el principal enemigo de la prensa, porque la mayor parte de las amenazas vienen por parte de los funcionarios públicos, que no están dispuestos a perder sus cotos de poder, pero considero que es un momento de definiciones también para la prensa. Tenemos un país cansado de tanta impunidad y el papel de la prensa es fundamental en estos momentos, de manera que ser parte de ese papel fundamental que nos toca jugar a nosotros, yo creo que es lo que a mí me impulsa a mostrar un trabajo que es veraz, y a pesar de todos los obstáculos que yo tuve para tener la información, la gente puede tener al alcance de sus manos este documento. Yo agradezco la invitación a tu programa y que me permitas invitar a toda la gente de Tabasco a que consulte este documento. En realidad les sorprenderá encontrarse ahí los nombres de mucha gente conocida en la entidad, y sobre todo los mecanismos que hoy se emplean para saquear a la empresa más importante de la industria, que es la industria petrolera. Yo sé que eres una periodista rigurosa y no hablas si no tienes evidencias, pero concédeme una reflexión. Si todo esto que nos has narrado y que está documentado en el libro El Cártel Negro está sucediendo aquí y ahora, adentro de Petróleos Mexicanos, y que se extiende como un cáncer hacia afuera de la propia paraestatal, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión de estas propuestas, por un lado, de abrir, y lo digo abiertamente, de las propuestas de los candidatos presidenciales de abrir Pemex a la inversión privada, más de lo que ya está, y otros que dicen no, hay que seguir teniéndolo como un patrimonio nacional? Porque uno pensaría, bueno, en uno u otro caso las consecuencias son distintas, ¿no? ¿Cómo quedaría el cártel en tu inteligencia, Ana Lilia, en uno u otro caso? ¿Apertura o que siga siendo la paraestatal patrimonio nacional? Yo creo que la emergencia en Petróleos Mexicanos, como lo es en el país, es abatir la corrupción. El que los candidatos plantean abrir Pemex a la inversión privada o no abrir Pemex a la inversión privada, así de simple, me parece una posición muy básica que no va más allá del fondo del asunto. Y el meollo del asunto es ese nivel de corrupción que yo lo coloco en una similitud como un cáncer que ha carcomido a la industria petrolera. ¿A qué me refiero? La emergencia y la premura que hay para Petróleos Mexicanos no está en el ámbito de abrirla o no a la inversión privada.
este libro ha tenido un impacto muy fuerte a nivel internacional. Hay mucha cobertura de la prensa extranjera y desde el exterior escuchan que este es el planteamiento que han hecho los candidatos de que si abrir o no Pemex a la inversión privada, y me han preguntado esto mismo que tú me preguntas y que me parece fundamental esta cuestión, porque lo que yo considero es que la emergencia es sanear la enorme corrupción antes que pensar en abrir petróleos mexicanos o no a la inversión privada, y por una simple razón: en la iniciativa privada también hay corrupción, también hay malos manejos, también hay defraudaciones, y yo citaría los ejemplos que se han revelado a partir de expedientes que han integrado las autoridades de Estados Unidos de compañías transnacionales que sobornan para obtener contratos en el sector público, y que México es uno de los principales países donde soborna la iniciativa privada. Es decir, la corrupción no es privativa de las empresas paraestatales. No, del sector público o del sector privado. O tampoco del sector privado. Yo creo que el meollo está en la impunidad, y que es tu planteamiento y que yo comparto, y te agradezco mucho ese planteamiento, porque yo creo que ahí está el meollo del asunto. Cuando se sanee Pemex de la corrupción, que es el principal cáncer, cuando a los funcionarios corruptos se les vea en la cárcel o por lo menos destituidos, que se sanee la paraestatal, entonces sí que los candidatos le entren a la discusión de si entrarle o permitir que entre la iniciativa privada o no, porque en realidad ha sido una entrada velada en esos claroscuros que además se prestan para cualquier tipo de manejos turbios, que no se sabe de ellos a través de la prensa, pero que no se ha hecho un manejo puntual, un escrutar los manejos de los funcionarios de Petróleos Mexicanos. Y la corrupción es lo mismo que el director de Petróleos Mexicanos se vaya al extranjero a derrochar dinero público en viajes o en hoteles de lujo, como está aquí documentado. Y la corrupción es también el que los miembros del sindicato petrolero roben hidrocarburos y que sigan impunes. Y que se roben una plataforma y que nadie sepa dar explicaciones, o que fue una lancha, ¿no? O que fue una lancha. ¿Qué pasó, antes de despedirnos, Ana Lilia, qué pasó con esta investigación del secretario de la Función Pública que vino a investigar y encontró estas empresas fantasma o empresas satélites? ¿En qué acabó ese asunto? Termina en que la Función Pública acredita, ellos le llaman que son compañías simuladoras, se inhabilitó a todas las empresas y se les impuso una de las multas récord que ha presentado la Secretaría de la Función Pública. Habrá que seguir la pista de si se cumplieron esas sanciones o no. Bien interesante, porque es muy raro que un secretario de manera directa haga una auditoría, sí, él y que él llama la atención él personalmente, ¿no? Y mira, y qué interesante, y a mí me surgió la curiosidad, porque él me cita en su oficina en la Ciudad de México para platicarme esta historia que a él mismo le estaba sorprendiendo. Él me llama, tenía mi libro de Camisas Azules, Manos Negras entre sus manos, y me dijo: te voy a contar una historia que a mí me dejó boquiabierto y a ti te va a dejar igual, y es esa historia de las empresas de Tabasco que está documentada en este libro. Y que en este mismo momento podrían estarse creando otras, no sabemos. ¿Qué es el modus operandi de cerrar compañías y volver a crear otras nuevas? Ana Lilia, cada vez que vengas a Tabasco, ojalá estés con nosotros para hablar de estos temas. Te aprecio la entrevista y te aprecio además la publicación, te lo valoro, te lo reconozco, este trabajo, el cártel negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Ana Lilia Pérez, la periodista investigadora que ha documentado este asunto, y que de verdad te agradezco, Ana Lilia, la entrevista. Al contrario, un placer. Continuamos, es tiempo de hablar.